Vengash en buena al Ladino 21, el casalico electrónico del ladino en el século XXI. Hoy nos topamos en New Jersey con una musafira muy especial, Rachel Selly. ¿Qué haber? ¿Todo bueno? ¿Qué haber? Todo bueno. Muchas gracias. Sí. Sí, ¿cómo pronuncias tu alcuña? ¿Es Sally, Sally? Bueno, en ladino siempre me decían Rachel. Ujú, ujú, ¿Cómo se dice? Yo creo, en ujú. ladino. Sí, seguro. Raquel. Ujú, Ahora, como en nuestras costumbres, tenemos el costumbre de llamar a los niños ujú, después de los abuelos, de los ujú, hermanos, y habían tantas Racheles en mi familia. ujú, Allora teníamos un Rachel, una Rachelucha, yo era Shelly. Cuando ujú, crecí me decían Shelly. ujú. Como los griegos no pueden pronunciar el sonido de sh, Ujú. los griegos me decían Seli. Ah, Allora los griegos me dicen Seli, los judíos me decían Rachel, Rachelica, ujú, allora, porque hay tantas Racheles. Era ujú. más, bueno, más Olay, ¿no? Sí, seguro. Y dunque sos de origen griego, ¿vos puedes explicar un poquitico cómo te empezaste el ladino? Bueno, yo nací en Grecia en 1951 Ujú, y cuando tenía 5 años venimos a América. ujú, Mis padres pasaron el Holocausto en Grecia. Ahora era una historia muy grande y muy triste. Ama, después de la guerra en Grecia había una otra guerra, una guerra civil. Y después de tantas guerras, mis padres decían, bueno, no podemos soportar eso. Entonces estaban preparados a ir a Israel, el año 70, 1970, 56. Había una guerra en Israel. Sus, sus hermanos, los hermanos, sus muchas familias fueron a Israel. Como yo tenía 4 hermanos que eran jóvenes, ujú. eh, tenía miedo mis padres de ir a Israel, porque sufrimos tanto aquí después de tantos años, porque pasaron toda la guerra Ujú. eh, morando como cristianos. Eh, ¿Qué va a pasar? Ahora si vamos a Israel, vamos a morir en Israel. Entonces yo tengo foto aquí, yo no sé si lo puedo Ah, sí, sí, seguro, mostrar. seguro. Ujú, Ahora yo creo que decían que, bueno, vamos a los Estados Unidos, estamos preparados, ujú, ya vendimos todo, entonces, ahora vamos a América, vamos a ujú, hacer un poco de dinero, en 5 años o 10 años podemos andar a Israel. ujú. Yo no sé si se pueden Sí, ver. sí, se puede ver perfectamente. ¿Qué hay en esta estampa? Bueno, el año es el año de 56 y Ujú. yo estoy acá, ¿sí? La Pues más chiquitica. la más chiquitica estaba Ajá, dormida. ujú, Mi madre, que se llamaba Luna, ajá, de familia Maíz, era su padre. Mi padre Jaime ahí, y mi hermana Rosa. ujú, Mi hermano mayor, que es Pinjas. ajá, Pinjas, Shalom, mi hermano, Nisim y Isaac, ujú. Jack. Que Nisim se murió muy joven aquí. Pecado. Pero los otros tres viven y mi hermana vive. Ujú. Todos viven en Boston, porque aquí estamos llegando a South Station en Boston. Ah, De- ¿fue la primera ciudad donde llegaste? bueno, en aquellos días, um,
teníamos que viajar de Larsa, donde nací yo, de Larsa fuimos a Atenas, de Atenas tomamos el avión hasta Nueva York, nos quedamos en Nueva York como 2 o 3 días por calmarnos. Yo creo que yo sí recuerdo muy bien que había mucho ruido, mucho ida y vuelta, y de Nueva York fuimos a Boston. Y cuando lleguemos a Boston, esta señora que está aquí, sí, vino del Highest Service, del Hebrew Immigration Aid Society. Y nos dijeron que éramos la más grande familia, que trajeron todos juntos, porque trataban a separar la familia porque eran 8 personas. Bueno, que vayan los 2 más grandes hermanos primero, después el papá, pero mi madre insistía, no. Abre tu puerta cerrada, que en tu balcón está el amor a ti te vela. Partemos, Rosa, partemos de aquí. Partemos, Rosa, partemos.